Les damos la bienvenida a este espacio. Para quienes no saben, CIDEU es una red de 150 ciudades y entidades de Iberoamérica que comparten en red los aprendizajes que va dejando la definición y la implementación de una estrategia urbana, de una estrategia de ciudad en su territorio. Y la forma en que lo hacen es compartiendo aprendizajes, compartiendo experiencias en diversos espacios, y uno de esos espacios, pues precisamente, son estos webinars. Comenzamos a hacerlo el año pasado con todo el boom que vino con la demanda, la necesidad de las ciudades de conocer e intercambiar aprendizaje de lo que estaba pasando en los territorios. Y claro, la situación actual nos ha planteado a las ciudades pues nuevos desafíos en esa búsqueda de tener ciudades resilientes, inclusivas y sostenibles. Hemos habilitado de manera permanente hemos llamado ciclo de encuentros iberoamericanos, bajo la gran sombrilla de desafíos urbanos emergentes, para de tanto en tanto ir, como su nombre lo dice, compartiendo estos nuevos desafíos a los que nos vamos enfrentando y nuevas herramientas que van surgiendo que nos pueden ser útiles para mejorar la gestión que hacemos de las ciudades. Por eso este espacio está dirigido principalmente a los técnicos y técnicas que trabajan en los gobiernos locales y las entidades que forman parte de CIDEU, y cuando tenemos casos como el de hoy, pues decidimos además abrirlo al público para que el debate se haga mucho más rico. Hoy nos complace muchísimo compartir con ustedes esta iniciativa del modelo HIP, el Hexágono de Innovación Pública, en este webinar que estamos realizando en conjunto con el Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón y el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Lo he leído porque es largo. Y nos complace por dos razones. Primero, porque es una herramienta maravillosa que esperamos seguir trabajando con los socios de CIDEU a partir de ahora, y para ello contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, que también pertenece al Gobierno de Aragón y que ahora tiene la presidencia de CIDEU. Pero también nos complace porque nos ha llegado de la mano de un excelente profesional que es Raúl Oliván, y de todo el equipo que presentará hoy. Raúl obtuvo una especialización como estratega urbano en CIDEU y bueno, lo consideramos parte de nuestra comunidad de estrategas urbanos. Como ya explicará más adelante, a partir de un encargo que recibieron de la Secretaría General Iberoamericana, le dio origen a este modelo que luego han trabajado y desarrollado, y es lo que seguro explicarán de mejor manera esta ruta más adelante. Así que yo los dejo hasta aquí, solamente dejándoles la bienvenida y para que aprovechemos al máximo este espacio. Rosario, continúo contigo. Gracias, Rosa. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes se sumaron recién mientras que Rosa hacía estas palabras. Quienes se animen a tener la cámara encendida, más lindo poder sentarnos un poquito más cerca en esta virtualidad. Y bueno, simplemente contarles muy brevemente, el año pasado vimos todos en nuestras ciudades la necesidad de adaptarnos, de ser más ágiles, de poder trabajar de manera colaborativa, de hacer sinergias. Digo, el año pasado con la pandemia, ¿no? Medio lo que estoy diciendo, pero se hizo más evidente de lo que venía haciendo en el último tiempo. Entonces nos van a presentar ahora un modelo que creemos que puede adaptarse muy bien a las ciudades y que puede servir mucho para poder evaluar en dónde estamos hoy parados respecto a nuestras planificaciones estratégicas, respecto a nuestras maneras de ser justamente ágiles, flexibles, abiertos, y que nos va a permitir evaluarnos y que nos va a dar también como pautas para ver en qué aspectos podríamos poder mejorar justamente para transformarnos. Así que ahora le vamos a dar la palabra para que nos presenten el modelo del hexágono de la innovación pública, y en un futuro, si hay interés de parte de las distintas ciudades, la idea es que esto lo podamos adaptar también para evaluar, como dije recién, nuestra planificación y ver después si podemos hacer pasos a seguir para que en las ciudades este modelo se pueda justamente incorporar. Así que esa sería la idea a futuro, que no quede en esta introducción, sino que más adelante podamos seguir desarrollándolo, obviamente si hay interés de parte de ustedes. Pero bueno, antes de eso tenemos que justamente escuchar este modelo, y para eso le voy a dar la palabra a Raúl Oliván y su equipo. Raúl es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón, y lo acompañan Rosa Castizo,
que es la coordinadora del Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, y Mauro Gil Fournier, que es fundador de Arquitecturas Afectivas. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, escuchamos. Y al final, mientras que vayan teniendo preguntas, si quieren las pueden ir anotando en el chat. Al final vamos a hacer una recogida de las preguntas y quienes se animen también van a poder participar un poquito y compartirnos su opinión. Pues muchísimas gracias, Rosario. Bueno, ya has hecho las presentaciones, así que esa parte vamos a acelerarla y venimos, bueno, estamos muy emocionados los tres por presentar el modelo HIP hoy aquí con todos ustedes, con tantos países, tantas instituciones diferentes, y la verdad que apasionante, ¿no? Lograr ese trabajo de alianzas que precisamente era una de las cosas que queríamos conseguir con este modelo HIP. Nació y ahí quería hacer una breve introducción dentro del marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que precisamente empieza hoy día a última hora y mañana es el día, digamos, más intenso, con lo cual era fantástico tener este evento, ¿no? Justamente hoy. Y surge por, bueno, con la cumbre, ¿no? Encarga a Raúl Oliván, que vamos a tener la suerte de que él mismo nos cuente, ¿no? Todo el modelo hoy. Encarga un modelo y un avance en lo que podía ser la innovación pública en el ámbito iberoamericano y dentro del marco de las cumbres iberoamericanas. Entonces, la cumbre supuestamente era en septiembre del año pasado, por eso el modelo HIP se lanzó y Raúl lanzó el libro. Ahora, perdonen por el ruido porque justamente estaba ahí, lanzó estas cosas de ir al territorio, ¿no? Nos vamos al territorio y es lo que tiene. Lanzó el libro Instituciones que Aprenden justamente antes de lo que iba a ser las fechas iniciales de la cumbre. Pues la pandemia se retrasa y esto también ha implicado que se ha impulsado toda la comunidad HIP de embajadores y embajadoras en el mundo que quieren impulsar este modelo, porque más allá de que nació como un modelo de innovación pública, y así ahora mismo nos lo va a contar Raúl, ¿no? que con esa idea fue iniciado, realmente sirve para muchísimos ámbitos y para muchísimas instituciones más allá de la innovación pública. Y ahí a raíz de eso pues estamos muchas personas impulsando de distintas maneras. Ayer por ejemplo se presentó el informe de innovación para el desarrollo sostenible, que la parte de innovación pública es el modelo HIP totalmente y se basa mucho en estos 6 vectores que ahora os vamos a contar. Entonces, sin más dilación, os dejo con Raúl Oliván y con Mauro Gil Fournier, que nos van a profundizar y a contar, ¿no? Todo el modelo y la aplicación en ciudades. Muchísimas gracias. Y luego, por favor, mientras tanto, apunte sus preguntas en el chat o apúntelas mentalmente para luego contarlas, ¿sí? Qué bien, Rosa, qué lujo tenerte en este equipo HIP, también a las otras Rosas, a Rosario de Cideu y a Európolis y al Ayuntamiento de Zaragoza, que es mi casa, agradecido por esta invitación a compartir con vosotros, bueno, pues este espacio de conversación, de reflexión en voz alta, digital, tan necesario y tan interesante, ¿no? Me encanta además ese filtro natural de Rosa, que no era una fotografía, sino que está en la naturaleza de verdad, que le va como anillo al dedo. Bueno, yo quiero ser muy intenso, muy directo. Tenemos poco tiempo y muchas cosas de las que hablar. Creo que es conveniente que me apoye en un PowerPoint para hacer más ameno, más llevadero, más didáctica, más divulgativa esta presentación del modelo HIP, del hexágono de la innovación pública. Y sin más, bueno, pues voy a compartir con vosotros esta pantalla que le hemos llamado Transformar las ciudades a través de la innovación pública, y en clave de este hexágono de la innovación pública que llamamos HIP. Quería comenzar, últimamente siempre lo hago, con esta frase inspiradora, motivadora, evocadora de Hannah Arendt, en el sentido de, bueno, pues de hablar de las constelaciones y las redes como espacios ilimitados, ¿no? De infinitas posibilidades. Me parece que es lo que define este siglo en el que estamos viviendo, que es lo que define la forma, la topografía de que tienen que tomar las organizaciones del siglo XXI.
Es pertinente que haga muy brevemente en este repaso de logos, no por ningún tipo de compromiso institucional, sino porque bueno, pues el modelo HIP surge también de una experiencia pegada a lo real, ¿no? De muchísimos proyectos concretos de Zaragoza Activa en el Ayuntamiento de Zaragoza durante casi 10 años, un ecosistema de emprendimiento e innovación social, o con los proyectos que colaboro en el contexto de la Secretaría General Iberoamericana a través de su proyecto de innovación ciudadana, y más concretamente ahora dirigiendo Lab y ese ecosistema de proyectos dentro del Gobierno de Aragón como director general de Gobierno Abierto e Innovación Social. Todo esto ha sido condensado, toda esta experiencia ha sido condensada en el HIP. La cumbre, como ha dicho Rosa, me pide a mí que genere un informe que promueva un modelo de transformación institucional, de cambio sistémico, y lo hace también a muchos académicos a los que admiro mucho y a los que respeto mucho, pero yo no soy un académico al uso, yo no soy bueno, ni al uso ni de ningún tipo, porque soy una persona de acción, ¿no? Cuya experiencia nace no de los libros, sino de muchas horas de vuelo, ¿no? De muchas horas al frente de esos ecosistemas. Es necesario para mí siempre hacer un pequeño diagnóstico. Estamos desde hace una década larga, al menos desde el año 2008, en una crisis de confianza. Una brecha emocional separa a los ciudadanos de las instituciones. Esta brecha emocional, esta brecha de confianza o de desafección, se produce por la concurrencia de 3 motivos históricos al mismo tiempo. En primer lugar, por la emergencia de la ciudadanía digital, una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic, que se relaciona de forma horizontal entre sí, que espera ese tipo de relación también con los ciudadanos, o sea, con la institución, perdón. En segundo lugar, la idea de ruptura del contrato social. El sentido de la historia había cabalgado hacia adelante desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y de repente esto en los últimos años ha empezado a quebrarse. Hay generaciones de jóvenes que tienen la sensación de que van a vivir peor que sus padres, si sea eso cierto o no. En lo subjetivo está instalado en la mentalidad de una generación, y evidentemente eso hace que el sistema se desmorone, ¿no? Porque hay desconfianza en el futuro. Y en tercer lugar, muy relacionado con el anterior, el auge de lo común y lo colaborativo, ¿no? Frente a la deriva más individualista, más competitiva, de los marcos más neoliberales de algunas agendas políticas, pues surge un movimiento contrario en frente de energía, que ve en lo cooperativo, en la comunidad, en lo común, bueno, pues un refugio, ¿no? En el que sentirse parte y sentirse protegido. En este sentido llegamos un poco con esta triple crisis de confianza a un proceso de repensamiento, de reflexión de las instituciones que llevamos ya años haciendo, ¿no? Y que ahora además sumamos la complejidad, ¿no? Grandes retos civilizatorios como las migraciones, como la desigualdad, como los feminismos, como ahora recientemente la pandemia, que nos exigen repensar los modelos de las organizaciones, y particularmente las organizaciones sociales y las organizaciones públicas. En este sentido, las respuestas de la última década de manual han sido el gobierno abierto, abrir más los gobiernos, ha sido la innovación pública, hacer más eficiente y encontrar nuevos caminos a los viejos problemas conocidos. Ha sido la planificación estratégica, de la que vosotros sabéis muchísimo en CIDEU y vuestra comunidad de estrategas urbanos, y también ha sido esta idea del desarrollo sostenible que tiene la Agenda 2030, como sabéis, pues el principal palanca política de los últimos años, impulsada por Naciones Unidas. A mí me gusta decir que el trabajo que estamos emprendiendo desde mi equipo ahora en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto tiene que generar una bisectriz en el medio de esas dos pulsiones, ¿no? La democracia se descompone en dos palabras. Por una parte está el demos, es decir, cuánta gente está produciendo democracia, cuánta gente está participando. En ese sentido nos tenemos que enfocar a los inputs, a la participación, a los procesos, pero también al mismo tiempo hacia la cracia, que significa los outputs, es decir, los resultados, las políticas públicas, las leyes, los servicios, en fin, la felicidad que consigues imprimir a una sociedad, ¿no? Un proyecto interesante debe estar siempre balanceado. Si solo haces demos, si solo estás enfocado en los procesos pero no consigues resultados, entras en zona de populismo, en zona de riesgo de populismo. Y si solo estás enfocado en los resultados pero no interpelas a la gente, no la emocionas, pues estarás en una zona de riesgo de tecnocracia. ¿Qué es lo que sucede con la pandemia? Para hacer
más vigente, más contemporáneo aún el diagnóstico. Muy brevemente, más digitales que nunca, nos estamos viendo por Zoom más que nunca, las administraciones públicas avanzaron sus planes de digitalización en un año lo que iban a hacer en 10. Más sensación que nunca de ruptura del contrato social, porque la pandemia hace de parteaguas de una era y nos entran todos los miedos y toda la confianza en el sistema se desmorona hacia el futuro. Y en tercer lugar, más espíritu colaborativo y comunitario que nunca, porque la pandemia nos hace sentirnos que estamos más interdependientes, que nos necesitamos los unos a los otros más que nunca, y además necesitamos apoyar por la ciencia, por lo común, por lo público, por los sistemas de salud. Este es el contexto donde se presenta el proyecto, el informe Instituciones que Aprenden, por encargo de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, como glosaron también las dos rosas, que pretendía contestar una serie de preguntas, ¿no? Y que tienen que ver mucho con lo que nosotros nos dedicamos, lo que vosotros os dedicáis como estrategas urbanos, como policy makers, como técnicos, altos directivos, otros cuadros intermedios de la administración pública, sobre todo del ámbito local y regional, pero también de las administraciones estatales de vuestros países. Cómo innovar en mi ciudad, cómo transformar mi organización, cómo repensar la estrategia urbana, cómo abordar la complejidad, serían algunas de las preguntas que este informe pretendía contestar. Y aquí partimos de una idea fuerza, que es un poco contraintuitiva y que ya por lo tanto genera cierta disrupción en el enfoque, y es que pensamos que llevamos muchos años insistiendo en la reproducción acrítica de metodologías aisladas que funcionaban en un lugar y que pretendemos que funcionen de repente en otro. Y esto es una estrategia que suele fracasar a medio y largo plazo porque no tiene en cuenta las condiciones ambientales, no tiene en consideración, bueno, pues en fin, el tipo de recursos humanos, el tipo de organización, la idiosincrasia cultural, idiomática. Y sin embargo es interesante hacer una aproximación sistémica a este tipo de desafíos y a este tipo de preguntas y pensar de forma ambiental, contextual. Es más complejo porque exige pensar en los bosques en vez de los árboles. Claro, pensar en el árbol, en la metodología concreta, en la planta concreta, es más sencillo, es más acotado y sin embargo esta mirada sistémica, esta mirada global, esta mirada constelativa o en red, pues exige un esfuerzo de abstracción inicial más importante, pero por eso hemos avanzado en este modelo que hace de algo tan abstracto, tan huidizo, tan complejo, algo más acotado y sencillo. Saltamos, por lo tanto, a la pregunta de cómo son los ecosistemas y cómo se trabaja en red, ¿no? Que es seguramente, bueno, pues la pregunta principal de este proyecto y una de las preguntas que, por otra parte, llevamos años haciéndonos. Una cosa que quiero dejar claro es que no estamos aquí inventando la rueda. Lo que hemos definido con el hexágono de la innovación pública ya estaba pasando en todas las organizaciones, solo que lo hacemos evidente, lo hacemos emerger, lo hacemos visible y así aceleramos ese tipo de procesos generando conciencia y conocimiento en las organizaciones y en los equipos. ¿Cómo hemos contestado esta idea de cómo trabajar en ecosistemas, cómo pensar en clave sistémica, cómo trabajar en red? Pues hemos acudido a la ciencia de redes, que como sabéis es una ciencia muy transversal que afecta a la informática, la filosofía, la antropología, la sociología, en fin, es interdisciplinar. Y ahí encontramos el concepto de nodo y el concepto de enlace, que son los dos elementos básicos de una red, ¿no? Una red se compone de nodos y enlaces y cuando pensamos en nodo podemos pensar en una persona, en un empleado público, podemos pensar en un ciudadano, podemos pensar también en un equipo, quizá una institución, quizá un centro público, ¿no? Da igual donde pongamos el zoom, lo bueno de las redes es que nos permite, sea cual sea la escala de nuestro pensamiento, urbano, local, hiperlocal, de barrio o regional, adaptar este tipo de discursos. Están los grados, que son en fin, la distancia que hay entre un nodo y otro. Están los hubs, que son los nodos hiperconectados, y cuando hablamos de hub, por ejemplo, estamos pensando en un líder de equipo o en el líder de un departamento de investigación, pero estamos pensando también a lo mejor en una asociación muy fuertemente conectada en un barrio, y estamos pensando también en nodos críticos, que son esos nodos que separan partes fundamentales de la organización. A lo mejor no es que estén muy conectados, pero sí que conectan de forma determinante dos áreas, ¿no?, de la organización. Y aquí el ejemplo paradigmático es el equipo de contratación pública, ¿no?, que es la que tiene relación con todas las empresas desde una administración.
Eso define distancias más o menos largas, lazos más o menos fuertes. Y define también agrupaciones, que les llamamos en el idioma de las redes clusters, o alta y baja densidad conectiva, y también esta idea de las comunidades, ¿no? Que será una de las ideas potentes que nosotros trabajemos desde el HIP. Una comunidad es un conjunto de nodos altamente conectados que gracias a esta conectividad, esta densidad conectiva, alinean sus visiones y bueno, empiezan a desarrollar el sentimiento de pertenencia porque tienen intereses comunes. Esto nos lleva a esta definición de los ecosistemas son comunidades de comunidades, grupos de nodos, hubs, clusters, con más o menos distancia, lazos. Bueno, yo os dejé estas definiciones un poco más largas para que luego las podáis ver, revisitar en el vídeo o con el PowerPoint que os enviarán Rosa, que generan conversaciones fluidas y que en último caso redundan en sentimiento de pertenencia. Por otro lado, y esto es una idea también contraintuitiva, bastante provocadora, que no casa bien con el tipo de ecosistemas que son las administraciones públicas, son necesarios en estos ecosistemas de creatividad e innovación cierto nivel de libertad y de caos, porque si no, no se producen encuentros inesperados, no se producen esas mezclas improbables, esos encuentros sinérgicos. Y además, este tipo de aleatoriedad favorece también atajos y bypass que sortean los puntos críticos de las organizaciones jerárquicas. En todo caso, si esto os pareció demasiado abstracto, los ecosistemas son conversaciones, personas y equipos conversando. El HIP va de cómo somos capaces de repensar organizaciones pirámides tradicionales, cerradas, que son la mayoría de nuestras administraciones públicas, y las empezamos a transicionar, las empezamos a transformar en redes abiertas, en rizomas distribuidos, que son fórmulas, que son formatos, que son topografías mucho más resilientes, mucho más adaptativas y flexibles pues, a los entornos a los que nos estamos moviendo en este escenario de complejidad. ¿Cómo trabajan estos ecosistemas? Aquí hemos acudido a las agencias más innovadoras del mundo y hemos analizado 105 metodologías, ¿no? En fin, el MIT, IDEO, etcétera, las conocidas por todos. Sumando estas 105 metodologías y la ciencia de redes y también la cultura hacker, que os voy a enseñar ahora un pequeño gráfico, está en Miro, luego os compartiré el enlace si queréis. Hemos identificado un modelo sintético. Este modelo sintético son 6 vectores, que son 6 dinámicas para acelerar el proceso de transformación de una organización tradicional, vertical, cerrada, compartimentalizada, en una organización en red, democrática, flexible, dinámica, ágil, ¿no? Open, que tiene que ver con lo abierto, Trans, que tiene que ver con lo transversal, Fast, que tiene que ver con la agilidad, pero también con la reducción de las distancias, Proto, que tiene que ver con el trabajo sobre prototipos, productos mínimos viables, con lo colaborativo, y Tech, que tiene que ver con lo digital. Tengo por aquí un vídeo, a ver si se ve. Perfecto. Los retos contemporáneos exigen que diseñemos una nueva institucionalidad. La transición hacia organizaciones en red, más flexibles, abiertas y democráticas, es más necesaria que nunca. En este contexto se presenta, en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, el modelo HIP o hexágono de la innovación pública. Una carta de navegación para acelerar la transformación de las instituciones hacia ecosistemas de innovación. Tras estudiar la ciencia de redes y analizar 105 metodologías de algunas de las agencias más innovadoras del mundo, hemos logrado sintetizar la innovación pública y social en 6 vectores. Open. Abrir las organizaciones conectándolas a las demandas de la sociedad y generando conversaciones en 2 direcciones. Trans. Trabajar de forma transversal con equipos interdisciplinares, donde se mezclen ideas que ofrezcan nuevas perspectivas. Fast. Agilizar las organizaciones reduciendo la distancia entre actores y propiciando conversaciones productivas. Proto. Trabajar en base a prototipos que concreten realidades e inspiren el cambio. Co. Fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia colectiva. T. Poner a las personas en el centro de la tecnología y la digitalización, multiplicando la conectividad. Bueno, estos son los 6 vectores en un vídeo que así, por si yo sonaba reiterativo, nos lo explica de forma más sencilla. Todo esto está en modelohip.net.
cada uno de los vectores está explicado de forma más detallada. Tenéis información además de las metodologías, de las 105 metodologías que son especialmente productivas en algunos de los vectores. Y está también además todo el informe completo de instituciones que aprenden en esta web de modelohip.net. Así que no abundaré mucho más porque quiero hablar de algunos ejemplos. Hemos trabajado además el HipSync, que es una visualización de los ecosistemas, ¿no? Y esto también lo tenéis ahora sí. Esto también lo tenéis colgado, es una herramienta más avanzada seguramente para investigadores, pero estamos también generando una herramienta matemática que lo que hace es medir qué es lo que sucede en las organizaciones que trabajan los 6 vectores, ¿no? Como veis, ese recuadro marca como una institución, al principio era una jerarquía y ahora los diferentes agentes que podrían ser ciudadanos han empezado a entrar en la institución porque le hemos metido vector open y por lo tanto la porosidad de las murallas permite que se empiecen a generar conversaciones. Esos links son conversaciones, son el vector de colaboración permite el incremento de esa conectividad y los colores lo que marca, bueno, pues en fin, es la creación de comunidades, irán creando prototipos. Este proyecto más experimental también lo tenéis en Modelo HIP. No obstante, llevándolo al terreno más operativo, podemos hablar de metodologías de ejemplo que operan en los vectores. Están todas en las 105 que hemos analizado en modelohip.net, ¿no? La ciencia ciudadana, el open design, el diseño crítico, el diseño sistémico, cultura experimental, replication sprint, la frugal innovation. Como veis, raro es la metodología que no es operativa en 3 o 4 vectores a la vez. Hay muchas de ellas que incluso son buenas en los 5 o 6 vectores, ¿no? Pensamiento visual, sandboxes, en fin. Tenéis todo este tipo de material en la web. Esto nos lleva a la idea de ecosistemas reales. Un ecosistema real fue Frena la Curva, en el que estuvimos participando algunas personas, entre ellas Mauro, Rosa y varias personas, ¿no? Frena la Curva nace el 12 de marzo del año 2020, inicialmente activado desde mi equipo en el gobierno de Aragón, pero rápidamente implicando a emprendedores, empresas, activistas, hackers, tecnólogos, otros laboratorios, empleados públicos para crear una red de resiliencia cívica y de innovación ciudadana contra la pandemia. ¿Cuál fue digamos, la idea fuerza, o sea, el hecho diferencial de Frena la Curva? Que es el primer proyecto en el que en el código genético instalamos conscientemente los 6 vectores, ¿no? Porque justo acabamos de hacer este informe de instituciones que aprenden. Este ecosistema, que como veréis, diferentes líneas de trabajo en las que, bueno, pues en fin, se generaban dinámicas de apertura, de colaboración, en fin, de agilización, etcétera, tiene como principal virtud que se crea en 50 días. Acaba impactando en más de 20 países, implicando a más de 1000 personas, generando 103 proyectos piloto a través de las diferentes réplicas de los laboratorios distribuidos, el mapa de Ushahidi, liderado por Kaleidos, y incluso un festival, ¿no? Todo esto lo contamos aquí muy brevemente. En 24 horas levantamos la plataforma. Como veis, vamos iluminando cuáles son los vectores que más intervinieron en el nacimiento de este proyecto. Nació como una experiencia anfibia de innovación abierta con muchísimas organizaciones, hasta 300. Fue la primera guía abierta de iniciativas ciudadanas que era colaborativa, era ágil, era digital. Lanzamos los laboratorios distribuidos, que es una metodología de co-creación transdisciplinar, entre extraños, entre desconocidos. Generamos esa replicabilidad, escalabilidad de alto impacto y en apenas 4 días ya estábamos creando los nodos de Colombia y de México hasta llegar a más de 22 países. Esta idea de los mapas abiertos de Ushahidi, un software libre de Kenia, nos permite replicar el mapa y generar un proyecto de innovación entre vecinos. Los desafíos comunes, bueno, en fin, 140 candidaturas y esta idea final del 2 de mayo, Festival de Frena la Curva, ¿no? Un festival abierto, transdisciplinar, ágil, tecnológico, como veis, los 6 vectores permanentes en cada cosa de las que hicimos en Frena la Curva. Esta es un poco la historia de este rizoma llamado Frena la Curva utilizando los 6 vectores.
Llego a la idea de los laboratorios, que es interesante porque un laboratorio es un dispositivo rizomático que es especialmente productivo en cada uno de los 6 vectores. Muchos de vosotros estaréis escuchando últimamente, desde hace unos años, la idea de los laboratorios ciudadanos, laboratorios de gobierno, laboratorios de innovación ciudadana, laboratorios de innovación social. ¿Por qué son interesantes los laboratorios? Porque cumplen esta misión de generar constelaciones hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones, ¿no? En este sentido, los laboratorios son dispositivos que abren las instituciones, que actúan como superhubs, que crean relaciones significativas basadas en la confianza, producen conversaciones en torno a prototipos que se pueden iterar, escalar y replicar, generando flujos circulares performativos y virtuosos. Este es el laboratorio que yo dirijo, el ecosistema también muy en clave de los 6 vectores, cada una de las líneas de trabajo. Y os podría poner muchos ejemplos, como por ejemplo la plataforma de gobierno abierto, donde se puede producir, coeditar leyes, ¿no? A través de un proceso de diferentes fases, invitando a los ciudadanos a sentirse protagonistas del diseño de políticas públicas, o VisualGov, que es un sistema de rendición de cuentas abierto que permite el chequeo 1 a 1 de los objetivos del gobierno, o diseño colaborativo de servicios públicos, que mezclamos funcionarios, diseñadores y activistas y usuarios también en el diseño de los servicios, o Gobierno Fácil, que incorpora a personas con discapacidad mental y a personas con enfermedades de salud mental en el diseño, en el rediseño de mejores formularios, de mejores textos jurídico-administrativos que normalmente están escritos en un lenguaje muy ajeno a la ciudadanía, y estas personas no solo nos ayudan a hacerlos más fáciles para ellos mismos, sino también más fáciles para los niños, o para las personas mayores, o para el migrante, o para la persona con baja comprensión lectora, ¿no? Bueno, son ejemplos en los que nosotros desde el Lab estamos utilizando los 6 vectores. Ahora vosotros podéis subir vuestros proyectos y evaluar vuestra organización en modelohip.net. Os invito a hacerlo y ahí encontraréis herramientas en esta página web, todas por supuesto abiertas y gratuitas, porque se trata de generar el mayor impacto posible. Seguramente lo más interesante que podéis hacer a corto plazo es evaluaros. De momento la evaluación es una evaluación general, aunque ya estamos trabajando con Rosario, ¿verdad?, en una evaluación específica para ciudades, pero bueno, la que hay sirve un poco para todo tipo de organizaciones, y podéis también postular vuestro proyecto para que esté en el banco de proyectos HIP, porque la idea es, bueno, cómo el informe te va a decir si eres bueno en Open o malo en Trans, o bueno en CO y malo en Tech, y te va a proponer metodologías, pero también te va a inspirar con proyectos concretos reales que de los que podemos aprender todos. Bueno, pues en fin, esta idea, ¿no?, de enviar vuestro proyecto, y hay más de 100 y pico, 130 proyectos. Y voy a terminar con un par de ideas rápidas. Una es que creo que el HIP nos puede ayudar a pensar las organizaciones del futuro. Resulta que estamos ya surfeando el siglo XXI, viene esta complejidad enorme con la pandemia bajo el brazo, y tenemos que pensar cómo son las organizaciones del futuro, cómo son los equipos. Aquí creo que los 6 vectores nos pueden dar pistas para perfilar esos nuevos equipos que necesitamos, en los que habrá que incorporar el rol comunicador, que tiene que ver con el vector Open, el rol filósofo o antropólogo, que tiene que ver con esa visión trans, o sociólogo, el rol administrador o ingeniero, que tiene que ver con el rol FAST, el rol diseñador, que tiene que ver con el vector Proton, el rol constructor de comunidades, que tiene que ver con el vector CO, y por supuesto el rol digital, que tiene que ver con el vector Tech. Eso se linka, se relaciona muy bien con las nuevas habilidades transversales que necesitamos en los nuevos equipos. Y llegamos aquí a la parte en la que yo le doy el testigo a Mauro, que es un auténtico hipercity, ¿no? Es un policy maker de proyectos que piensa la ciudad de una forma sistémica, de una forma global. Él es además un maestro, una persona que sabe muchísimo, que ha hecho su tesis doctoral en el ámbito de las redes, de las constelaciones, de los rizomas, y bueno, y además desde mi punto de vista, pues uno de los arquitectos más geniales que tenemos ahora mismo en nuestro país, y que estoy seguro que os va a contar con ejemplos muy poderosos cómo es pensar el plano de la ciudad en clave del hexágono de la innovación pública. Con todo, Mauro. Gracias, Raúl. ¿Me oís bien, verdad? Bueno, es un placer estar hoy aquí. Gracias a Cideu por toda la invitación, gracias a Rosa y a Raúl por toda esta presentación previa. Voy a hablar muy brevemente
y otro día podremos ampliar cosas si es del interés, de esta pregunta, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Qué hacemos con todo lo que nos ha contado Raúl y podemos aplicar? En mi experiencia, con más de 15 años en la arquitectura y el urbanismo, y también en los procesos de innovación, laboratorio, prototipos, quiero reflejar muy brevemente como una aplicación en diferentes cuestiones que al final deben retar, yo creo, a solucionar los problemas concretos de cada contexto, de cada ciudad, de cada barrio, de cada territorio. Tengo la suerte de haber trabajado mucho en Iberoamérica, especialmente en Guadalajara, en México, en Montevideo, en otros lugares, para que entendamos algo de lo que estaba viendo Raúl en su aplicación, ¿no? Y yo hablaría de, por ejemplo, la escucha cercana, ¿no? ¿Qué significa escuchar a los ciudadanos? ¿Cómo escuchamos sus cosas? ¿Cómo mapeamos, cartografiamos, entendemos lo que no llegamos a entender desde la administración pública, ¿no? Esto es un ejemplo de tantos otros que estuve trabajando con el Vivero de Iniciativas Ciudadanas y con otros procesos en la ciudad de Guadalajara, ¿no? La iniciativa ciudadana como uno de los emergentes procesos de innovación que suceden día a día en nuestra ciudad y que tenemos que intentar escuchar. Para eso lo hacemos analógicamente y digitalmente, ¿no? Están los vectores del HIP que lo único que hacen es reforzar las ideas para ser más conscientes de lo que hacemos. La tecnología nos ayuda, pero también nos ayuda la cercanía. También nos ayuda el estar en la calle, comprender como estas escuchas. Y lo que hacemos de esta manera es tratar de afrontar los problemas con los vectores que decía Raúl, para poder entender que lo material es igual de potente que lo digital, que la ciudadanía tiene problemas reales y que está innovando en soluciones que a veces no somos capaces de ver porque no somos capaces de escuchar. Esta es una primera herramienta de escucha. También podemos escuchar a través de lo digital. Esto es unas cartografías que hemos hecho en el confinamiento de la ciudad de Madrid. ¿Cómo podemos escuchar la ciudad si estamos dentro de casa, por ejemplo, ¿no? Pero es que a veces estamos dentro del despacho también. Espera, Raúl. A veces estamos dentro de lugares y tenemos datos abiertos que podemos y permiten enfrentarnos a problemas que a veces no podemos conocer. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las comunicaciones en la ciudad de Madrid. Desde los datos hemos visto qué población estaba, quiénes eran más vulnerables, dónde estaba la accesibilidad, por ejemplo, a farmacias o cajeros en la pandemia, dónde debíamos instaurar nuevos espacios públicos donde las calles no cumplían, por ejemplo, los requisitos de cercanía o de lejanía en la pandemia. Es decir, muchas cosas, pero escucha cercana y escucha también desde lo digital. Estas escuchas se producen en proyectos concretos como Mares, que es un proyecto que podéis encontrar en la plataforma HIP, un proyecto de 3-4 años de trabajo muy intenso, con un presupuesto de la Comisión Europea de más de 4 millones de euros, que quiere mejorar la innovación urbana a través de procesos de economía, y en este caso de economía social. Un laboratorio de competencias para escuchar hacia la acción, directamente a una acción que ya estaba muy entendida a realizar. Mejorar, recuperar 4 espacios de la ciudad, 4 edificios, para que sean motor de emprendimiento en soluciones innovadoras urbanas, ecología. Mares es un acrónimo: movilidad, alimentación, reciclaje, energía y los cuidados de lo social. Esto es un proyecto bien bonito de la que tuve la suerte de codirigir. Es que pongo el vídeo. Bueno, no hace falta. En el vídeo, bueno, se ven como las dinámicas para que entendamos que, bueno, las cartografías, todos estos procesos de escucha son personas reales, en contextos reales, urbanos, sociales y económicos, que son con las que podemos trabajar desde esta idea, que está en el fondo de todo, de cómo elaboramos las estrategias, por ejemplo, con estos vectores que hoy Raúl estaba presentando también, ¿no? Estos son ejemplos reales en proyectos, en procesos de construcción oeste, como el Mar de Alimentación, donde podemos modificar una cubierta tradicional y antigua como un centro de energía. 7 kilovatios de energía limpia están ofreciendo no solo un espacio para trabajar al aire libre, no solo un huerto urbano, sino simultáneamente diferentes vectores desde la arquitectura, desde el diseño, pero puramente entendidos como podríamos presentar hoy con un modelo como el que está presentando Raúl y el que estamos presentando aquí. Donde no hay algo, nosotros podemos hacerlo. Es verdad, este edificio no recupera porque en este barrio no había dotaciones públicas que recuperar. Se trataba de crear nuevas dotaciones con emisiones cero,
limitando las emisiones de CO2 en la construcción, con una construcción de madera. No voy a entrar tanto en los detalles, pero entender cómo, por ejemplo, hablar de reciclaje, que este es el hub de reciclaje, es entender como una biblioteca de materiales y entender que ahí hay procesos que tenemos que innovar, porque no todas las soluciones para nada están dadas. Y creo que estos modelos nos abren a nuevas posibilidades. Un proyecto concreto también es el que tuvimos, bueno, con este tipo como de aproximación, tuvimos que concursar. En este caso, concursamos en la red de C40, es un primer premio, lo conocéis, en Reinventing Cities, este programa global de C40, de la red de ciudades, en el que participamos. Y aquí entendíamos un nivel de complejidad más. Ya no son solo los ciudadanos, ya no son solamente las industrias 4.0, en este caso, sobre baterías aplicadas a movilidad sostenible, etcétera, ¿no? Cómo lo medioambiental entra a formar una parte genéticamente súper importante de estos modelos de innovación. Podemos entenderlo en este caso como los suelos, por ejemplo, ¿no? Madrid está en proceso de desertificación. En muchos casos, muchos de los suelos están muertos, están alterados. Cómo un proyecto de arquitectura, en este caso estratégico e industrial, puede regenerar los suelos, ¿no? Es un proyecto que, como veis, es un tipo de industria nuevo, pero cómo podemos hacer que los suelos sean mejor. Si ya para terminar extrapolamos a un nivel de impacto mayor, pero no porque impacte en la ciudadanía o en 4 millones de habitantes en la ciudad de Madrid, sino en otras especies, en otros lugares, decía Raúl, no se trata de entender cómo plantamos los árboles, se trata de comprender un bosque. En este proceso estamos también ayudando al Ayuntamiento de Madrid de diversas maneras, a su área estratégica, a entender esto, después de poder hacer esta segunda posición en un concurso internacional como del bosque metropolitano, y volvemos a cartografiar y a tener una escucha desde lo cercano, pero también desde los datos y lo lejano. Por ejemplo, los efectos de isla de calor que están sucediendo en Madrid, los efectos del agua que estamos padeciendo y vamos a padecer en nuestras ciudades. Es decir, la crisis climática que tenemos es un vector que también está incorporado en lo que estamos hablando y en el modelo HIP y en cómo escuchamos para tener una respuesta estratégicamente afectiva con los territorios, ¿no? Esto es un Madrid posible recuperando ya lagunas emergentes que existen. Las emergencias están en muchísimos lugares, ¿no? Yo creo que el modelo HIP lo que hace es que nos ayude a escuchar desde este lugar. Esta es una cartografía de la escucha de Madrid que no voy a explicar, pero yo sí que haría esta pregunta, ¿no? A cada uno de vosotros y vosotras que estáis hoy aquí. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos de verdad nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué elementos nos están diciendo? ¿Cómo confiamos en la intuición de lo que está viendo? Y cómo a través de esto nos abrimos a nuevas posibilidades y tenemos herramientas, el HIP o una aplicación posible del HIP a ciudades, nos hacen comprender no solo una escucha, sino una acción mucho más efectiva y, desde mi punto de vista, mucho más afectiva a las necesidades y deseos de los ciudadanos y de las personas que vivimos en las ciudades y otros seres. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Mauro. Desde luego ya sabéis porque lo suyo es arquitectura afectiva. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos dado todo este marco y pie a toda esta comunidad y a este evento que gracias, a fin de cuentas, a que comenzaste ese camino de emprendimiento, estamos aquí hoy, ¿no? Y además estamos muy contentos de que hay muchas personas que participaron en Frena la Curva, como bien ha mencionado Raúl, y que están ahora mismo hoy aquí acompañándonos en el día de hoy. Damos paso a preguntas. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Aide Sánchez. Soy subdirectora de programas y proyectos de la Secretaría del Hábitat de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Y tengo una pregunta con respecto al modelo HIP.net. Está en uno de sus componentes, en uno de los 6 componentes que tienen, hablamos de TEC, que es el último, tecnología y digitalización. A mí me gustaría saber por parte del expositor cómo ha trabajado en el tema de la plataforma de gobierno abierto, porque él planteó ahí un ejercicio que hicieron con respecto a que algo trabajaron en la página de la entidad y los ciudadanos podían ingresar y como digitalizar o tener que ver con la normatividad. Yo quiero saber cómo trabajaron eso y hasta qué punto llega. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Es una pregunta muy técnica, nunca mejor dicho.
Para nosotros la tecnología es importante en cuanto pone las personas en el centro, es decir, no nos interesa desarrollo tecnológico per se, no, la tecnología no es buena per se, la tecnología no es neutra, sino que hay que ver para qué se utiliza. Respecto a la pregunta concreta, mira, te encomiendo a que me mandes un correo electrónico porque yo la voy a tener que consultar también en mi equipo técnico y yo te la contesto con mucho placer. Pero no es tanto de tecnología en la programación, sino en la ejecución, en la operación. ¿Cómo accede el ciudadano y hasta dónde alcanza? ¿A qué hace el ciudadano cuando ingresa en gobierno abierto? ¿Qué propone? Sí, bueno, pues en ese caso sí que te la puedo contestar. Básicamente un ciudadano lo que puede hacer, por ejemplo, es editar una ley. Hay una ley que está en borrador y que está teniendo su trámite parlamentario, legislativo, con los diputados, con el debate de los partidos, pero nosotros introducimos una capa deliberativa complementaria que permite que agregar ese nivel de inteligencia colectiva al diseño de políticas públicas, sea una ley o sea un plan estratégico, a través como una especie de conversación en Drive, cuando tú editas un documento con unos compañeros, aquí se genera una trazabilidad, una autoría, porque el ciudadano se ha registrado, tiene su propio avatar, si quiere, su nombre, y por lo tanto, bueno, pues es un proceso de inteligencia colectiva visible y reconocible, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí nos escriben en el chat. Si quieren en el chat o los que estén en Facebook, no estamos ahora mismo abriendo el chat de Facebook, o sé que... Sí, yo tengo el de YouTube abierto y ahí estuve preguntando si podían responder. Yo aprovecho para hacer una pregunta mientras que se van animando. ¿Por dónde les recomendarían comenzar? ¿No? Hay como muchas personas de distintas ciudades, son diferentes áreas. Hay personas que están a cargo de un área de planificación que por ahí es muy grande. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Uno escucha y dice, wow, todos estos vectores con todas estas metodologías, ¿por dónde conviene empezar o cuál sería la recomendación a una persona que dice, quiero iniciar este proceso? Mira, tenemos en modelohip.net hay una parte que se llama Tu Hexágono, que te genera un cuestionario de 90 preguntas, que aunque es muy general porque está pensado para todo tipo de organizaciones, se lo puede aplicar casi cualquier tipo de organismo público. Y que eso le va a generar ya unas interrogantes, ¿no? No solo las del cuestionario, sino unas interrogantes personales. Y dice, ostras, pues a lo mejor voy a pensar mi equipo en clave de Open o voy a pensar mi equipo en clave de Trans o de Fast, y no lo estaba haciendo y de repente eso le hace clic, ¿no? en la cabeza. Y eso ya va a ser muy interesante. De ahí va a poder tener un link a las metodologías para inspirarse. No se trata de aprenderse las 104, ni de aplicar las 104, con una o dos estaría bien. Se trata de ver cómo balanceamos nuestro proyecto en base a esos 6. ¿Por qué? Porque nuestra teoría es que hay que pensar de forma sistémica y que hay que promover ecosistemas de innovación, creatividad y colaboración, y que para promover esos ecosistemas, estos 6 vectores son claves, ¿no? Estos son los 6 vectores que definen a los grandes centros de innovación y creatividad, a los polos diferentes del mundo que están actuando, y lo habrán hecho por inercia, por intuición o de forma adrede, pero lo cierto es que utilizando los 6 vectores directamente transforma nuestra organización en un potencial hub de innovación, ¿no? Y yo lo que digo, y es interesante, es que no se trata que seamos un laboratorio, no hace falta que seamos un laboratorio de innovación para trabajar en base a estos 6 vectores. Lo puede hacer la biblioteca, lo puede hacer la oficina de planeamiento, lo puede hacer la oficina de urbanismo, lo puede hacer el pequeño ayuntamiento, lo puede hacer la universidad, lo puede hacer el parlamento, la ONG, la fundación, la empresa pública, el instituto de tecnología. Casi cualquier tipo de organización con un cierto nivel de complejidad
puede pensarse a sí mismo como un ecosistema. Y hay más, hay en el toolkit que está en papel, que es muy bonito, pero que no lo podemos mandar a todo el mundo porque evidentemente operativamente es muy complicado. En el toolkit, me está por ahí enseñando Mauro una parte, digamos el acelerador de ecosistemas del toolkit, ¿no? Que es más amplio. Pero invitamos a pintar. Un ecosistema es tan fácil como pintar un bolo con nuestro equipo, con nuestra unidad o con nuestro organismo en el centro y empezar a generar rayas, ¿no? Y esas rayas ver cómo se relacionan con la organización y cómo se relacionan con el exterior. Y a partir de ahí empezar a poner pegatinas o dibujar los diferentes vectores, ¿no? ¿Cómo podemos pensarnos en clave de vectores? Buenísimo, gracias. Ahí hay una pregunta que la voy a leer, pero esta pregunta es para Rosa, de CIDEU. Dice, ¿cuál es la forma en la cual CIDEU colabora con las ciudades respecto al modelo HIP mediante líneas de asesoría, convenios, etcétera? Buena pregunta. Pues nuestra relación con el equipo formado por Raúl, mi tocaya Rosa y Mauro es muy reciente, porque de hecho el modelo también es reciente, y hemos comenzado una colaboración entre ambas instituciones que esperamos, tenemos la intención ambos de que vaya a más. Decidimos comenzar por lo básico, que era pues esta presentación general para que pudieran conocer el modelo, y tenemos algunas ideas de cómo podemos seguir escalando para acercar más estas herramientas a las ciudades que forman parte de la red. Y para hacerlo, utilizaremos los recursos que ya los socios conocen que tenemos. La primera oportunidad que hemos visto es que el modelo es genérico, pero puede adaptarse a determinados tipos de situaciones, de instituciones. Por lo tanto, esa primera discusión, esta construcción colectiva sobre cómo podemos llevar el modelo concretamente a la gestión de la estrategia de una ciudad, que es lo que impulsamos desde CIDEU, pues ya es un objetivo que nos hemos trazado. Y luego ese resultado, pues poderlo compartir con los socios a través de espacios de formación, es una posibilidad que estamos explorando, que nos permitirá, pues no en una presentación rápida como hicimos ahora, sino con mucho más tiempo, pues conocer todos los elementos y poder llevar esto a la práctica, ya desde esa perspectiva aplicada a la estrategia urbana. Y ojalá, pues más allá, dependiendo del interés que surja y sobre todo de la intención, el compromiso que puedan tener algunas ciudades o algunas entidades dentro de esos subgobiernos locales, de continuar y de comprometerse a probar el modelo y a comprometerse con algún resultado en el mediano plazo, pues llevar a la posibilidad de que podamos hacer una de estas micro redes de cooperación para la estrategia que tenemos en CIDEU, en el que podamos ya trabajarlo con acompañamiento técnico a un conjunto de ciudades. Pero como les digo, esta es como la ruta amplia que hemos visto y recién estamos comenzando, y en la medida que vayamos avanzando por lo largo del año iremos informando que de todo esto se va concretizando en cosas específicas que comunicaremos a las ciudades. Solo añadiría un matiz que cuando hablamos del equipo, una de las cosas que innova el HIP es que generamos una red de embajadores, que no es una organización clásica al uso. Nosotros no es que sea un proyecto, en este caso solo del Gobierno de Aragón, que es donde yo trabajo, sino que es una red anfibia compuesta por hackers, por arquitectos, por consultores, por emprendedores, por activistas, también por tecnólogos y por funcionarios públicos, académicos, investigadores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nacemos ya con una red de 90 fellow HIPs, de embajadores del hexágono, y Mauro y Rosa son destacadísimos, igual que yo, que hago, en fin, el mismo papel, pero la idea es ir ampliando poco a poco esa red de embajadores, ¿no? Buenísimo. Tenemos... Yo creo, perdón Rosario, que a partir de ahora en esta colaboración con CIDEU podemos ampliar bastante esa red de embajadores.
Y dejadme que añada una idea más. ¿Por qué le imprimimos tanta pasión y tanta determinación y hablamos de embajadores y hablamos del HIP y le damos tanto valor a la semiótica, a lo comunicativo, etcétera? Porque nos enfrentamos a grandes obstáculos y a grandes inercias y a un entorno completamente hostil, que es el de la administración pública, con serias dificultades de incorporar visión sistémica y procesos de innovación, ¿no? Y con reglamentos y burocracias e inercias institucionales o administrativas que lo complican todo mucho. Entonces, o nos juntamos también los que pensamos de forma parecida, o es muy difícil que salgamos de nuestra pequeña burbuja, de nuestro laboratorio o de nuestra pequeña oficina de planeamiento, ¿no? Si queremos verdaderamente capilarizar y transformar de forma sistémica las organizaciones, y el reto que tenemos por delante es enorme, porque está claro que, y somos conscientes, no somos ingenuos. Yo llevo trabajando 18 años en la administración pública, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Gobierno de Aragón, sé lo que hay y sé lo que hay también en Latinoamérica. He trabajado con muchos de vosotros, con muchas de las instituciones y en otros niveles en otras instituciones en España. Hay que imprimir muchísimo carácter y muchísima determinación en esto, ¿no? Porque solo no sucede, ¿no? Ahora no llegamos aquí con el hexágono y esto es una varita mágica, ¿no? Sabemos que los cambios dependen de las personas. Y depende de personas que se lo crean. Pero el hexágono también debería actuar en eso, en que conecte a personas que estaban haciendo cosas parecidas, pero que entre ellos no se comunicaban. De golpe, los de la innovación educativa están haciendo cosas muy parecidas a los de las oficinas de planeamiento estratégico, pero es que no se comunicaban. O los de los laboratorios tienen mucho que ver con los grupos de Open Data o de los hackers, ¿no? Y no se encontraban. Bueno, yo creo que hay como muchas personas, muchas organizaciones, lo que yo llamo los Hacker Inside, que es un libro que escribimos hace unos años, está también por ahí Mauro ya en ese relato, ¿no? De los hackers abriendo las instituciones desde dentro. Es una forma de generar, bueno, pues en fin, un hub, ¿no? Un enchufe universal donde conectarnos todos. Yo creo, como acompañando un poco lo que dice Raúl, que al final es como, claro, necesitamos cosas concretas, proyectos concretos, necesidades que uno tiene encima y que no sabe a veces cómo lidiar con ellas, ¿no? A veces desde la oficina de estrategia urbana, a veces desde que queremos solucionar algo con un mercado, con un proceso que está en un lugar. En el caso de Guadalajara, nosotros trabajamos con Ciudad Creativa Digital, con un asunto relevante sobre cómo mejorar el centro histórico en áreas no turísticas, que se está trabajando también en Montevideo, en programas con inmuebles vacíos y cuestiones como de la habitabilidad, la cooperativa de vivienda, etc. Entonces son los lugares concretos con los problemas. Lo urbano tiene algo fantástico y también a veces como más difícil. Es que aterriza las cosas en lugares y en tiempos concretos. Y ahí es donde los modelos de innovación tienen más potencialidad para trabajar desde los hechos concretos, desde lo que nos afecta a cada uno, como responsables urbanos, como responsables de las ciudades o responsables de lo que tengamos como que hacer, ¿no? Esto no es una abstracción, ¿no? Que se hable de metodología y se hable de los elementos que lo configuran, es para transformar las realidades que nos toca vivir todos los días. Y como decía Raúl, hoy la realidad es bien difícil y bien complicada y necesitamos aproximaciones de este tipo para superar nuestras propias habitaciones, nuestros cuadrados donde estamos encerrados, nuestros despachos, nuestras situaciones incluso personales a veces, ¿no? Entonces, creemos que desde el lugar concreto es un buen lugar para poder pensar, como decía antes Rosa María también, y la pregunta que nos hacían, ¿desde qué lugares esto hoy sería aplicable en vuestro espacio de trabajo, en vuestra ciudad, etcétera, ¿no? Sería la pregunta que yo me haría, ¿no? Si tuviéramos que aplicarlo ahora, ¿en qué proyecto que tengo encima de la mesa, encima de mi cabeza, encima de mi asunto, esto hoy sería una herramienta que me ayuda? Gracias, Mauro y Raúl, ahí por estas respuestas. Yo creo que y Rosario, si me permites, conectando con esas dos ideas, precisamente, como bien decía Raúl, esto se trata de una comunidad de personas y seguro que la próxima vez que nos volvamos a ver, algunos de ustedes serán embajadores y embajadoras locales del HIP, y precisamente una de las cuestiones para ser embajador o embajadora
local del HIP es aplicar, como bien acaba de decir Mauro, a un proyecto concreto, una solución concreta que tengan ustedes el modelo. Así que yo creo que sí, que la conexión ahí en las ciudades es buenísima y va a aportar muchísimo impacto. Adelante, Rosario, perdón. No, está bien. No, yo lo que quería decir es que cuando ustedes conversamos la primera vez también acerca del modelo, algo que también es súper interesante es ver por qué es por lo que uno puede empezar. Y siempre lo más difícil es empezar, pero cuando uno empieza también puede ir mejorando y puede ir encontrando distintos espacios. En esto que decían, hay 6 vectores, pero uno puede tener oportunidades de mejora en los distintos vectores y oportunidades de acciones en los distintos vectores. Entonces también a veces es animarse a dar ese primer paso o ese primer comienzo e ir evaluando y viendo qué sucede. Pero bueno, tenemos 3 preguntas y tampoco queremos pasarnos más de tiempo, así que lo que vamos a hacer, si les parece, es primero estaba Manola, después vamos a leer la pregunta que hizo Pilar en el chat y después la de Giovanna, y hacemos esas 3 preguntas juntas y ya directamente Raúl, Mauro, Rosa las responden todas juntas como una última devolución, así tampoco nos pasamos mucho más del tiempo. Por favor, Manola y Giovanna, cuando hagan su pregunta o su reflexión, digan de dónde son y preséntense, por favor. Hola, mi nombre es Manola Barría, soy chilena. Me confundí un poco con lo que comentaban recién. Cuando yo quiero aplicar o ver el tema de los vectores, ¿lo hago solo de forma interna en mi institución? ¿O lo tengo que ver con respecto a los usuarios? ¿O es solamente para un proyecto determinado? ¿O para ver la cultura? ¿O cómo estamos nosotros? Yo creo que Manola decía Wittgenstein que las palabras significan 2 cosas, lo que dice de ellas el diccionario y lo que eres capaz de hacer con ellas en la vida. Entonces te tienes que tomar esta segunda acepción. El hexágono es que te sirva. Si te sirve hacia afuera, hacia afuera. Si te sirve hacia adentro, hacia adentro. Si te sirve para ti sola, a ti sola, ¿no? O sea, no hay reglas. Lo conecto con la pregunta de Pilar, que está, bueno, en fin, conectada, que dice: todo sistema tiene sus inercias y tendencias homeostáticas que juegan en contra de la innovación. ¿Qué estrategias tiene el modelo para gestionar estas resistencias? Que justo un poco en mi reflexión final de antes hablaba yo de ello, ¿no? No sé qué pensarán Mauro y Rosa, pero a mí me parece fundamental aquí la de crear comunidad, ¿no? Crear una comunidad entre como mínimo ese 10% de servidores públicos que son hackers por naturaleza, que tienen vocación de servicio público, que quieren hacer cosas. Digo el 10%, ni siquiera el 90%, ¿no? Con ese 10% ya podemos hacer una palanca de cambio impresionante, pero hay que crear comunidad, hay que generar sentimiento de pertenencia y hay que generar cuidados, ¿no? y cohesión. Y también la idea de lo open, ¿no? De incorporar ese talento y esa energía que hay fuera, porque a veces, pues evidentemente, la gente dentro, pues en fin, las ventanas llevan muchos años cerradas, las ideas un poco carcomidas y sobre todo las ilusiones a veces de algunos equipos estancadas, ¿no? Dejar que fluya la energía desde fuera es interesante. Y también la idea de lo trans, de mezclarnos, ¿no? Con los que llevamos años sin hablarnos, que están en la otra pared o en la otra, o en la otra acera. Yo creo que ahí, ya sé que son respuestas así un poco genéricas, ¿no? Pero yo creo que la idea de crear comunidad y abrir es fundamental. Durante muchos años antes de inventar esto del HIP, cuando me preguntaban ¿y cómo se innovaba? Digo, yo no sé cómo se innova, decía, porque no me había puesto a pensarlo, ¿no? Pero sé que abrir es la forma más barata de innovar, ¿no? O sea, que ante la duda, abrir siempre. Mauro, Rosa, ¿queréis añadir alguna cosita? Bueno, yo lo puedo enlazar con casi una pregunta que hay sobre la resistencia, ¿no? Y vamos, no me quiero hablar mucho, ¿no? Podría hablar de un ejemplo que me está pasando estos días incluso en mi colegio, ¿no? Es decir, hay una cosa que es lo que uno piensa que solo le afecta a uno o es una cuestión como de resistencia frente a uno mismo. No es así, nunca es así. Siempre hay más personas, siempre hay más hechos, más cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y ahí a veces hay un pequeño salto de valentía, como estaba diciendo Raúl, abrir la conversación, ¿no? Ha dicho, innovar, los ecosistemas son de conversar. Yo iría más lejos, no solo de conversar, sino de cómo escuchamos, cómo atendemos a las diferentes sensibilidades para comprender que esa escucha dentro de esa conversación que genera un ecosistema puede tener un vector de acción
seguramente distinto al que hemos podido estar haciendo durante muchos años, sean 2 o sea incluso toda una vida, ¿no? Pero después de 15 años como en la profesión, luchando mucho, con mucha energía para hacer grandes cambios, me doy cuenta de que a veces el cambio con una escucha distinta favorece el mirarlo desde otro lugar y de repente todo aparece como algo nuevo. O sea que gracias a todo esto también tengo no sé, me siento capaz de escuchar desde otro lugar y de afrontar los problemas, los retos y los desafíos desde otra posición que antes ni siquiera en mis 15 años había podido enfrentar. Entonces, no es una respuesta, digamos, concreta sobre esto, pero sí es una respuesta sobre la actitud que podemos tener, ¿no? El HIP lo dice al principio, ¿no? Y Raúl lo puede decir bien. Son creación de comunidades y de conversaciones, pero generamos vínculos y afectos para poder trasladar y traspasar los límites que habitualmente tenemos, ¿no? Hace poco, en 10 segundos, montamos una cosa que se llama Laboratorio HIP de funcionarios, activistas y diseñadores trabajando en equipos juntos, ¿no? Prototipando juntos. Oye, bajó una persona de consumo y me vino emocionada. Digo de consumo porque están en una planta por debajo mía y yo ni sabía quién era, y vino a trabajar y a colaborar con nosotros y estaba emocionada, ¿no? de esa experiencia. Hay que dar oportunidades porque hay muchísima energía oculta, ¿no? Hay un excedente oculto de energía y vocación hacker, que a veces le llamamos servicio público, soterrada a veces pues bajo burocracia, bajo reglamentos, bajo jerarquías, bajo organigramas, ¿no? Y entonces hay que abrir y hay que rizomar un poco, ¿no? Hay que rizomatizar un poco todo. Totalmente de acuerdo con los comentarios de Raúl y de Mauro, y además enlazando con las preguntas que acaban de escribir en el chat. Como bien dice Raúl, es identificar a esas personas y eso al final de cuentas es esa acupuntura, ¿no? El relacionado ahí con el laboratorio de Rosario. Y esa identificación de personas que realmente quieren buscar ese camino, ¿no? Y están deseando encontrar a su tribu, tiene un valor tremendo y puede llegar a tener un impacto muy fuerte. Y al comentario de alguien que se tuvo que marchar por la Agenda 2030, o sea, que comentaba que la Agenda 2030 está permanentemente en todo el modelo. Si se fijan, a fin de cuentas, la Agenda 2030 lo que nos dice es que tenemos que trabajar multiactor, multinivel, y de manera colaborativa, y eso es el modelo HIP a fin de cuentas, ¿no? Y de hecho hay embajadores y embajadoras dentro de la comunidad que trabajan específicamente en Agenda 2030 y lo llevan este modelo a la territorialización de esa agenda en los distintos lugares, ¿no? Así que adelante. Rosario, que creo que estaba Giovanna por ahí, ¿verdad? Sí, quería eso, que Giovanna pueda hacernos así también su pregunta, si podían hacer la respuesta general, pero no pasa nada, súper interesante igual lo que surgió y que hayan podido ir leyéndolo del chat. Giovanna, te damos la palabra y ya con tu pregunta y con la respuesta cerramos. Muchas gracias, Rosario. Para mí es un gusto saludarlo. Soy Giovanna Osorio, lo saludo desde Bogotá, Colombia, con una maravillosa experiencia como coordinadora de Frena la Curva Colombia, ahora acompañando el proceso de la red de embajadores del modelo HIP. Yo tengo para decir, y quiero retomar una frase que Raúl mencionó al inicio de su presentación, y es la brecha de confianza. De manera muy cercana y muy sincera en diferentes escenarios, yo he definido Frena la Curva como un voto de confianza, como muchísimos votos de confianza, porque ha sido eso. De repente nos encontramos un montón de personas de diferentes partes del mundo y empezamos a sumar proyectos, a sumar iniciativas, a sumar un conocimiento, unas experiencias que a lo largo de un año pues han tenido un resultado muy favorable en medio de toda esta incertidumbre que todavía hoy tenemos. Y definitivamente yo quiero hacer ese llamado porque es la manera de sumar, es la manera de construir y es la manera de salir adelante de todos estos desafíos que hoy en día nos enfrentamos. El modelo HIP da tranquilidad, genera ese voto de confianza porque a través del modelo hay transparencia en los procesos y esto va uniendo y va tejiendo entonces y va generando esta comunidad. Un fuerte abrazo para todos y es realmente muy constructivo estar aquí con todos ustedes. Un fuerte abrazo desde Colombia.
Muchas gracias, Giovanna. Bueno, Raúl, Mauro, Rosa, ¿alguna palabra que quieran hacer? ¿Alguna reflexión final? Venga, una frase de despedida, Mauro y Rosa. Yo agradecimiento y total, ¿no? Por esta comunidad e invitarles de verdad a profundizar en la página. Creo que hay mucha información ahí para que puedan ir indagando y viendo caminos. Si hay una cuenta de correo, cualquier pregunta, por favor, no lo duden. Seguimos a disposición como comunidad y le invitamos de verdad a repensar ahí las maneras, ¿no? en las que podemos habitar, ¿no? este mundo. Adelante, Mauro y Raúl. Nada, quiero agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí, que estamos conversando y hablando, con dos cosas que creo que, aunque no se nombren de esta manera, están detrás de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con cuidado, los cuidados son importantes y estos proyectos tienen todos ese matiz en diversas maneras y que podemos abrir las ciudades a nuevas posibilidades. Y creo que tenemos que hacerlo con placer. Tenemos que hacer arquitectura, urbanismo, estrategia, lo que hagamos, también hacerlo con placer. Así que gracias a todos por este momento y a CIDEU y a GIP por todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos y lanzo un mensaje de despedida final. Nos jugamos mucho y nuestro papel es fundamental. Somos servidores públicos la mayoría de nosotros, somos reformadores, mucho más que restauradores. No estamos restaurando nada, estamos cambiando la realidad, estamos transformando la realidad. Sin instituciones está la barbarie y está el caos y todos nuestros países han mejorado con las instituciones. Y claro que nosotros tenemos que mejorar y que tenemos muchos retos por delante, pero sin la institucionalidad, sin lo público, todo sería peor. No obstante, tenemos una responsabilidad enorme que es capitanear el cambio de los modelos de organizaciones para surfear el siglo XXI que viene. Y en ese sentido, pues en fin, nosotros pensamos que podemos tener un papel importante como jardineros de ecosistemas, ¿no? Como protectores de comunidades, como creadores de esta idea de comunidades, de colaboración, afectivas, de deseos y de necesidades, que es también abrir las instituciones hacia afuera, interpelando y emocionando a los ciudadanos para ser, en fin, y participar de los mismos objetivos. No tiene sentido ir cada uno por su lado, ¿no? Y en fin, a ese objetivo va el HIP y los 6 vectores. Ojalá que os enrole, que os inspire, que os conecte un poco, que os ilumine una pequeña idea y si queremos colaborar más, pues todavía mejor. Ahí tenéis a Rosa, a Giovanna o a Mauro, a mí y seguramente también a Roserlén y a Rosario, que ya las veo con cara de hexágono también, así que en fin, todos juntos podemos. Muchas gracias, Raúl, gracias, Mauro, y gracias, Rosa, por su tiempo, por su espacio. Gracias a todas las personas que participaron hoy. En total, entre las que estábamos acá en el Zoom, las que se sumaron por YouTube, fuimos más de 115 personas, lo cual también nos motiva y nos muestra, ¿no? Esto que decían, que también es atractivo, que también queremos ir transformando la realidad, que también cuando uno está buscando cómo transformar, innovar, abrir, somos muchas las personas que lo queremos hacer y bueno, desde CIEU queremos motivarlo a hacer justamente desde el pensamiento estratégico y desde pensar también la estrategia desde este lugar, ¿no? Así que gracias por haberse sumado a este espacio y bueno, esperamos también las devoluciones, las repercusiones y ya estaremos en contacto para tener más novedades y bueno, a lo largo de la semana o la próxima semana ya va a estar cargada en la página de CIEU la grabación, la presentación, y ya tienen, que fue compartiendo Raúl también, la página del modelo HIP. Así que gracias a todos y a todas.